Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí para poder estudiar su palabra. Así que vamos a iniciar para no perder más tiempo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vamos a venir de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites en esta tarde poder iniciar este estudio, este seminario, para que podamos enriquecer nuestro conocimiento, podamos conocer la sana doctrina y así no poder dejar engañarnos por el error y falsas doctrinas que circulan en el mundo protestante y que se están infiltrando en la iglesia adventista. Bendícelo, Señor, danos sabiduría, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una exposición teológica sobre la naturaleza humana de Jesús y después vamos a usar el resto del tiempo para poder hacer preguntas y respuestas. Me dijeron que iban a conseguir el otro micrófono, así que consiguen el otro micrófono para poder pasarlo a los hermanos para que a la hora que hagan preguntas. Así que vamos a iniciar para que podamos poner la plataforma del estudio. El estudio se va a tratar sobre la naturaleza humana de Jesús. Para eso, hermanos, vamos a estudiar un sueño que tuvo Jacob. Y quiero decirles algo muy interesante, hermanos. La Biblia contiene historias, pero esas historias tienen una dimensión profética que tiene que ver con el plan de salvación. Siempre que leamos una historia, no seamos superficiales, siempre conectémosla con las profecías o eventos finales. Ya sea historia, precepto o cualquier mandamiento que encontremos en el Antiguo Testamento, eso tiene una dimensión profética. O sea, no fueron solamente dadas como historias. Por ejemplo, tenemos el diluvio, es una historia, pero también tiene una dimensión que profética. Jesucristo dijo, así como fue en los días de Noé, así será en los días de ¿qué? Del Hijo del Hombre. O sea que vemos una historia que detrás de esa historia tiene una dimensión apocalíptica. Así es todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Yo pudiera darles un seminario de todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Cada historia tiene una aplicación simbólica y apocalíptica en el Nuevo Testamento. Muchos son superficiales que solamente hablan de historia, pero no le ven la dimensión profética a esas historias. Por ejemplo, hay quienes hablan de la liberación de Egipto y solo la presentan como una historia. No ven que detrás de esa historia hay una aplicación apocalíptica que tiene que ver con la liberación de Cristo y del pecado. El secamiento del Éufrates que encontramos en Apocalipsis 16 viene de cuando Moisés partió el Mar Rojo y se dividieron las aguas, y esas mismas aguas ahogaron a Faraón y a todo su séquito. O sea, es lo mismo que pasará con la Babilonia el tiempo del fin. Las aguas que apoyan a Babilonia en el tiempo del fin, ¿qué pasará? ¿Se volcarán contra quién? Contra sus propios, que antes eran que sus amigos, ahora son sus enemigos. Todo tiene una aplicación simbólica y apocalíptica, y casi nadie presenta las historias de esa manera. Por eso es que algunas veces las historias son tan aburridas, porque los predicadores no presentan una profundidad teológica respecto a los temas que se están presentando como historia, pero que detrás de esa historia tiene una aplicación apocalíptica. ¿Me entendieron lo que quiero decir, hermanos? Siempre que usted lea una historia, ya sea en el Antiguo Testamento, algún libro, usted diga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las profecías del fin? Pregúntese usted, porque detrás de eso hay una dimensión profética y apocalíptica. Ahora, en la Biblia encontramos un sueño que Dios le dio a Jacob. Este sueño lo encontramos en Génesis 28:12 y dice, y soñó y aquí una escalera.
Jacob estaba tan cansado, su sueño era tan pesado, que se durmió. Y dice que puso de almohada, ¿qué es lo que puso? Piedras, o sea que estaba supremamente cansado. Y dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Noten qué extraño sueño Dios le dio a Jacob. Pero ¿qué significado tiene este sueño? ¿Por qué Dios le dio este sueño? Inclusive Jacob en este momento estaba siendo perseguido por su hermano Esaú, porque Esaú quería matarlo. Jacob, tan cansado, se duerme y en su sueño tuvo este sueño muy extraño. Soñó con una escalera que ésta se apoyaba en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Muy interesante este sueño. Ahora, ¿qué representa o qué significado tiene este sueño? Ahora, es interesante que Jesús dijo que esa escalera lo simbolizaba a él. Noten cómo dice Juan 1:51. Y le dijo, esto se lo dijo a Natanael, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A quién representa esa escalera? Al Hijo del Hombre. ¿Y sobre quién descienden y suben los ángeles? Sobre la escalera que representa ¿a quién? El Hijo del Hombre. Ahora, es muy interesante, hermanos, que la Biblia nos dice el significado de este sueño. El sueño tenía un propósito y un significado. Es claro que esa escalera representa a Jesús, pero hay que ser más profundo. ¿Qué representa esta escalera? ¿Y qué representan los extremos de la escalera? Porque dice que un extremo tocaba el cielo y el otro se apoyaba en la tierra. O sea que esta escalera llegó hasta la tierra porque se posó en la tierra. Esta escalera bajó del cielo y se posó en la tierra. No casi llegó, sino que se posó en la tierra. Lean bien el texto, como dice. Dice que he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. O sea, que estaba ¿qué? Puesta, apoyada, firme en la tierra. Y su extremo tocaba el cielo. ¿Cuántos extremos se mencionan aquí en esta escalera? 2. Uno que se posa o se apoya en la tierra y el otro que toca ¿qué? El cielo. Ahora, ¿saben qué representan esos dos extremos? Si la escalera representa a Jesús y sobre Jesús descienden y suben ángeles, ¿qué representan esos dos extremos de la escalera? Uno se apoya en la tierra y el otro toca el cielo. ¿Qué representa en el plan de salvación eso? ¿Y saben qué representa? Representa las dos naturalezas de Jesús. Jesús es Dios con Dios, eso representa tocar el cielo. Y la parte que se posa en la tierra representa que Jesús es plenamente humano. Jesús es Dios con Dios y es hombre con los hombres. Por eso es que Jesús se le llamaba el Hijo del Hombre, porque era un hombre completamente en toda su entereza.
La Biblia presenta que Jesús es Dios y es hombre. Vamos a ver el primer extremo de la escalera que toca el cielo, porque esta escalera bajó del cielo y se posó en la tierra. Porque la mayoría de nosotros, cuando ponemos una escalera, ¿cómo la ponemos? Primero ponemos ¿qué? Lo de abajo y ponemos después el otro extremo. En cambio, esta escalera, el primer extremo que se pone es en el cielo, porque de allá es que vino esa escalera. Y después se pone el otro extremo que se apoya en la tierra. O sea que Jesús es Dios porque Él habita ¿dónde? A la diestra del Padre, y es Dios con Dios. Noten cómo dice Juan capítulo 1, hablando de la divinidad de Jesús. Juan capítulo 1. Dice el apóstol San Juan, hablando de la deidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. O sea que este verbo existía ¿cuándo? ¿Vino a existir en el principio o ya existía antes del principio? ¿Están leyendo conmigo? En el principio era el verbo. Esa palabra verbo en el griego koine es logos, la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Jesús es Dios? Sí. El verbo era Dios. Ese es el extremo que toca el cielo de la escalera. Pero el extremo que se apoya en la tierra, ¿qué representa? Jesús es humano. Bajó del cielo ¿para qué? El mismo apóstol Juan dice ¿para qué? Versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Pregunto, ¿Jesús se pareció a carne o se hizo carne? Fue hecho en toda su entereza, completo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y para qué se hizo carne? Y habitó entre nosotros. En el hebreo esta palabra habitar es tabernacular. El tabernáculo, el santuario. Jesús tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios con Dios y es hombre con los hombres. Dos extremos de la escalera. Uno que se posa en el cielo, que toca el cielo, y otro que se posa en la tierra, se apoya en la tierra. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Si Jesús es Dios en toda su entereza, y si Él se hizo carne para habitar entre nosotros, ¿con cuál de las dos naturalezas vivió en esta tierra? ¿Con la divina o con la humana? ¿Qué dicen ustedes? Pongan atención, no se pierdan. Concéntrense. Concéntrense, no se distraigan. Si pasa una mosca, no le ponga atención. Si Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, ¿con cuál de las dos naturalezas vivió en esta tierra? ¿Con cuál? La otra pregunta. Aquí les va. Cuando Jesús se humanizó y se hizo carne, ¿qué es lo que dejó ahí arriba? Estos temas casi nadie lo sabe, por eso es que se confunden muchos hermanos. Pero aquí vamos a dejar claro este tema. No se distraigan, no me vean a mí, lean la Biblia.
Véanme a mí mientras no estoy citando la Biblia. Si nosotros decimos que Jesús dejó su divinidad en el cielo, eso es herejía, blasfemia. ¿Qué es lo que dejó entonces Jesús allá en el cielo? Juan dice que aquel verbo se hizo carne, no dice que allá dejó una parte o dejó su divinidad y se bajó aquí solo un hombre. No tiene sentido eso. Porque en Jesús están ¿qué? Las dos naturalezas, divino y humano. La pregunta que necesitamos responder es, ¿qué es lo que Jesús dejó allá en el cielo? ¿Qué es lo que dejó? Ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Saben qué es lo que dejó? No dejó nada. Lo que Jesús hizo es renunciar a sus prerrogativas divinas. Y su divinidad la ocultó en un cuerpo humano, pero en Jesús estaban ambas naturalezas. Jesús era Dios, pero en forma de ¿qué? Hombre. ¿Por qué era necesario que Jesús ocultara su divinidad en un cuerpo humano o en un tabernáculo humano? ¿Por qué razón? Porque si Jesús hubiese venido en todo su esplendor y en toda su gloria, ¿qué hubiese pasado con nosotros? En lugar de salvarlos, ¿qué es lo que hubiera pasado? Los hubiese venido ¿qué? A destruir. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre ocultara su divinidad en un cuerpo humano, pero en Jesús estaban las dos naturalezas, divino y humano. Lo que dejó en el cielo fue su prerrogativa divina, renunció a ser igual a Dios, y dice que se humilló a sí mismo, pero Él es Dios en toda su entereza y es hombre en toda su entereza. La pregunta que les voy a hacer a continuación es más difícil. ¿Jesús es Dios? Sí, estamos de acuerdo, la Biblia lo dice. Pero cuando bajó a esta tierra, ¿para qué bajó? Para vindicar el carácter de Dios, pero también ¿saben para qué? Para vencer ¿a quién? Al diablo y al pecado. La pregunta es la siguiente: ¿cómo Jesús venció al diablo? ¿Como Dios o como hombre? ¿Están conmigo aquí, hermano? Hermano, ¿ustedes tienen Biblia ahí? ¿Conocen ustedes su Biblia? ¿Cómo sabe usted que lo que estoy predicando yo es herejía o es verdad? Porque estos temas no se predican en la iglesia. No se predican estos temas. Jesús venció al diablo como hombre. Su divinidad jamás la usó. ¿A dónde dice eso la Biblia? En el catecismo va. Vamos a buscar el catecismo. ¿Ah? La Biblia nos dice que Jesús venció al diablo como hombre. Si Él hubiese querido vencer al diablo como Dios, no hubiese necesitado bajar a que lo humillaran en esta tierra. Desde el cielo lo hubiera derrotado. Pero veamos la Biblia, que es lo que dice. ¿Cómo Jesús venció al diablo? ¿Como Dios o como hombre? Si usted dice que Jesús venció al diablo como Dios, entonces Jesús hizo trampa. ¿Sabe qué es hacer trampa? Cuando usted usa ventajas para vencer a su enemigo. ¿Verdad que sin querer queriendo algunas veces decimos blasfemia? ¿Qué dice la Biblia cómo Jesús venció al diablo? Hebreos 2:14 al 15. Si no está escrito, hermano, no me crea. Aunque el hermano Rafael Díaz hable bien bonito, pero no le crea si lo que él dice no está escrito. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Son aquellos que siguen a Jesús, los que han nacido de nuevo.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. Repita conmigo, ¿participó de qué? De lo mismo, pero ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es ¿qué? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pregunto, ¿cómo Jesús venció al diablo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Aquí dice, participó de carne y sangre, ¿para qué? Para destruir al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que estaban esclavizados del pecado. Hebreos 2:14 al 15. Concéntrense, hermanos, concéntrense por favor. Olvídense de los frijoles, olvídense de la milpa. Claves en lo que estamos aquí estudiando, porque estos temas son delicados. Si usted no los entiende, va a salir más confundido que como entró. Según Hebreos 2:14, ¿cómo Jesús venció al diablo? Como hombre, por eso participó de carne y sangre. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Y esa es otra pregunta muy interesante, ponga atención. Jesús, al humanizarse en esta tierra, tomar un cuerpo humano, su naturaleza era como la de Adán antes de que cayera o como la de Adán después de caer. No se olviden del tema de ahora en la mañana. ¿Cuál naturaleza adoptó Jesús al humanizarse en esta tierra? ¿La naturaleza humana de Adán antes de que cayera o la de Adán después de su caída? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Hay dos grupos. Unos dicen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída de Adán, y otros dicen que fue después. ¿Saben de que esas dos posturas siempre han existido en la iglesia? La postura que dice que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída de Adán se llama la prelaxaria, antes de la caída, pre. Y los que sostienen que Jesús tomó la naturaleza humana de Adán después de la caída, eso se llama la post-laxaria. Dos posturas. Ahora, y quiero decirles algo muy importante, hermanos, si ustedes son inteligentes. En cuestiones de doctrina o de interpretación bíblica, siempre van a haber dos posiciones. Pero si usted es inteligente, se va a inclinar más por la posición que tenga más peso. La Biblia claramente presenta en todo su esplendor que Jesús, al humanizarse en esta tierra, tomó una naturaleza humana de un hombre caído. Inclusive la misma cita que les dije habla de eso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. ¿Quiénes son los hijos? Son usted y soy yo. Pregunto, ¿nosotros después de que los bautizamos seguimos teniendo carne pecaminosa o desapareció? ¿Qué dicen ustedes? Si usted no vino al tema de ahora en la mañana, se va a quedar en la luna con lo que estamos estudiando, porque se acuerdan que en la mañana les dije, esta es la plataforma para el tema de la tarde. Cuando nosotros los bautizamos, ¿Dios nos da carne santa o seguimos teniendo la carne pecaminosa? ¿Qué dicen ustedes? Se olvidaron del tema de ahora. La seguimos teniendo, porque esa naturaleza pecaminosa, ¿hasta cuándo la vamos a tener? Hasta que seamos transformados. ¿Es pecado tener naturaleza humana pecaminosa? No. ¿Qué dijimos que era pecado? Transgresión de la ley. Pregunto, Jesús, al tomar nuestra naturaleza, la naturaleza humana de los hijos, que aún siguen teniendo una naturaleza humana pecaminosa, ¿Jesús pecó por adoptar esa naturaleza? No, porque eso no es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿A dónde se origina el pecado? En la mente. O sea que Jesús tenía
una mente santa y un carácter santo en carne humana pecaminosa. ¿A dónde dice la Biblia eso? Romanos 8:3. Si Jesús, y saben dónde está la herejía mortífera y sutil, si adoptamos la posición prelaxaria, ¿saben cuál es la herejía sutil? Entonces Jesús no se hizo como nosotros y por lo tanto la escalera no se apoyó en la tierra, porque Jesús no se hizo como nosotros. Pero el sueño dice que la escalera se posó ¿qué? En la tierra. Noten cómo dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de ¿qué? Carne de pecado. ¿Están leyendo conmigo? Y a causa del pecado, condenó el pecado ¿a dónde? En la carne. ¿Están conmigo? Pregunto otra vez. Cuando Jesús se humanizó en esta tierra, ¿cuál naturaleza humana de Adán adoptó? ¿La de Adán antes de su caída o la de Adán después de su caída? ¿Qué dicen ustedes según me están leyendo? Después de la caída. Porque la humanidad de Cristo era una naturaleza humana pecaminosa, la que tenía. ¿Es pecado eso? No. Me gusta, hermano, que son inteligentes. Son buenos alumnos. ¿Y saben por qué? Porque entendieron el tema de ahora. Que una cosa es naturaleza humana pecaminosa y otra cosa es pecado. Por nacer en este mundo nadie se hace pecador. Por tomar una naturaleza humana pecaminosa nadie peca, porque eso no es pecado. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Con cuántas naturalezas venía Jesús cuando nació? ¿Con cuántas? Con dos, porque era ¿qué? Divino humano, ya lo vimos. ¿Y nosotros con cuántas venimos? Con una. Interesante, ¿va? ¿Cuál traemos nosotros? ¿Solamente cuál? La pecaminosa. Aquí viene lo interesante, ya vamos a ver, hermano, prepárese. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Romanos 8:3. ¿Qué significa semejanza de carne de pecado? Para que no digan los prejuiciosos que estamos inventándolos o enseñando cosas extrañas, porque así dicen, cuando estos temas se desconocen, empiezan a decir, el hermano Rafael está predicando herejía, porque estos temas los ignoran en la iglesia, nadie predica estos temas, hay un rotundo desconocimiento en las iglesias. Estos temas son desconocidos. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Romanos 8:3. El Hijo de Dios vino a esta tierra con su divinidad velada en la humanidad. ¿Dejó Jesucristo su divinidad en el cielo? No. ¿Qué es lo que hizo? Traerla, pero ¿qué es lo que hizo? Velarla en un ¿qué? Cuerpo humano. Para poder alcanzar a la raza caída y tener comunión con nosotros en nuestra condición de debilidad y pecaminosidad. Si hubiese venido revestido con su gloria celestial, no podría haber soportado la gloria, no podríamos haber soportado su gloria de su presencia. Por tanto, Jesús en su gran amor y su propósito divino de salvar a los hombres, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice, noten cómo dice, al asumir nuestra humanidad, Cristo también tuvo el propósito de demostrar a los hombres y a todo el universo que se puede resistir por éxito al pecado y a Satanás, y que los seres humanos en esta vida pueden obedecer la voluntad de Dios aún viviendo en un cuerpo pecaminoso. Esta es teología adventista. Ningún protestante predica esto. Este es un mensaje exclusivo de los adventistas del séptimo día. Estos mensajes los desconoce Babilonia, porque no tienen conocimiento al santuario y al lugar santísimo. Hermanos,
Cuando Jesús anduvo en esta tierra, no vivió como Dios, aunque Él es Dios, vivió como hombre. Venció el pecado como hombre. Y aquí va lo interesante, aquí viene otra pregunta más profunda. ¿Cómo pensaba Jesús cuando anduvo en esta tierra? ¿Como Dios o como hombre? ¿Cómo pensaba? Respondan sin miedo. Si se equivoca, le voy a poner 0. ¿Ah? Cuando anduvo Jesús en esta tierra, ¿pensaba como Dios o como hombre? También pensaba como hombre. Y ya vamos a ver, hermanos, que todo lo que Jesús sabía es porque el Padre le daba esa información. Pero Jesús vivió como hombre en toda su entereza. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Si Él hubiese usado su poder divino para vencer al diablo, no fuera nuestro ejemplo. Les voy a poner una ilustración para que entiendan y se les grabe en la mente lo que quiero decir. Supongamos que Superman, ¿saben quién es Superman? Entra por la puerta con su traje, con unos grandes músculos, así como los que tengo yo. Y dice Superman: bueno, hermanos, vengo a decirles que me sigan. Y sale volando por el aire y yo me quedo. ¿Cómo yo lo voy a seguir? Yo no puedo volar. Pero si en cambio Superman entra y lo dice a nosotros: hermanos, quiero que me sigan, y empieza a caminar, ¿lo puedo seguir yo? Él es nuestro ejemplo. ¿Saben qué parte del santuario tiene que ver con ese aspecto de la humanidad de Cristo? El campamento de los santos. Cristo se hizo humano para darnos un ejemplo a nosotros que vivimos en el campamento que es la tierra, de que aún viviendo en esta tierra llena de pecado, aún viviendo en esta tierra en un cuerpo pecaminoso, debilitado por el pecado, teniendo un cuerpo enfermo por el fruto del pecado, podemos vivir una vida santa aún viviendo en un tabernáculo humano pecaminoso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Jesús pensó como hombre, no como Dios. Todo lo que sabía era porque el Padre le transmitía esa información. Ya le voy a dar la cita donde dice eso. Y saben algo muy interesante, hermano. Jesús, al vivir en esta tierra como hombre, pedía información y preguntaba. Dios no necesita preguntar algo para tener información. Inclusive dice que Él en cierta ocasión se acercó cerca de una higuera estéril para ver si tenía fruto. Si Él hubiese sido Dios aquí en esta tierra viviendo como Dios, no hubiese tenido necesidad de acercarse a una higuera para ver si había fruto, no. Dice que en cierta ocasión, se vino una gran tempestad en un lago y en un mar. Y dice que Jesús se durmió en la barca con los discípulos, los discípulos que estaban ¿qué? Angustiados. ¿Acaso Dios duerme para que los discípulos lo hubiesen despertado? ¿Cómo estaba Jesús durmiendo? ¿Como Dios o como hombre? Dios no duerme. Y aquí viene otra pregunta más profunda. Prepárese. Si Jesús vivió con las dos naturalezas aquí en esta tierra, pero su divinidad fue velada y ocultada, aquí va lo más profundo. Cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que murió? ¿Su divinidad o su humanidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede morir, es inmortal, es eterno. Fue su humanidad la que murió. Dios no puede morir porque es inmortal. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que dejó Jesús en el cielo?
fue sus prerrogativas divinas y su trono. Noten cómo dice Filipenses 2, versículos 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo venció Jesús el pecado? Como hombre. Noten cómo dice esta cita, deseado a toda la gente, página 92. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Cuál naturaleza tomó Jesús? La naturaleza humana pecaminosa y caída de Adán, después de que Adán cayó. ¿Es pecado eso? No. Mire qué interesante. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1169. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Noten esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 146, párrafo 7. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. ¿Cómo dice? ¿Tenía una mente qué? Humana. ¿Cómo pensó Jesús entonces en esta tierra? Como humano. Mire el gran amor de Dios. Bajarse y perder todo su trono solamente por venir a salvar al pecador y renunciar a sus prerrogativas divinas. La divinidad de Jesús era completa y eso incluía su mente y sus pensamientos. Era un humano completo. Él era hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró al mundo. Estuvo bajo los chascos y pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado como en las cortes celestiales de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino y dice, Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplir en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Si no hay una posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. Pregunto, ¿Jesús como humano podía pecar si él lo quería? Y aquí va lo más profundo. ¿Jesús fue tentado como Dios o como hombre? Buena respuesta, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado. Santiago 1, 13 y 15. ¿Ustedes creen que el diablo es estúpido como nosotros? Van a disculpar la palabra. Pero la palabra estúpido no es mala palabra. Busquen en el diccionario. ¿Qué significa? La palabra estúpido significa alguien que no tiene uso de razón, alguien que sea tonto. El diablo no es tonto. ¿Creen ustedes que el diablo es tonto? No, es inteligente. Pero su inteligencia, ¿para qué la usa? Para el mal. ¿Usted cree que Satanás sabía de que Jesús estaba como hombre en el desierto y aprovechó de tentarlo? Porque sabía de que Jesús no iba a usar su poder divino. El diablo quería tentar a Jesús para que Jesús se diera la tentación y usar su poder divino. Dice Elena de White en el Desahogo a toda la gente que si Jesús hubiese usado su poder divino, todos hubiésemos estado perdidos porque el diablo hubiera tenido su propósito alcanzado.
Pero Jesús resistió la tentación como hombre. Si no hay posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido en cometer la acción errónea y sabiendo que él puede cometerla, resiste por fe, aferrándose firmemente al poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Poderosa cita. Noten esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, ¿a dónde es que mancha el pecado? En el carácter, en la mente. Condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser. Se acepta la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. Si Jesús venció al diablo como hombre, ¿dónde radicó el secreto de su victoria? ¿Por qué Jesús lo venció? Dijimos que lo hizo como hombre, pero ¿por qué es que tuvo victoria? ¿Cuál fue el secreto de la victoria? ¿Cuál fue? La conexión que tenía diariamente con el Padre. ¿Sabían ustedes eso, hermano? El poder de Jesús no estaba dentro de él, sino que estaba en su Padre. Porque él prometió nunca usar su poder divino, a menos que el Padre se lo permitiera. ¿Saben que el Padre le permitía y hacía? Y ¿saben algo muy interesante, hermano? Los milagros que Jesús hizo no fue él. Fue el Padre por medio de él. ¿Sabían ustedes eso? ¿O no sabían ustedes eso? Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿qué es lo que dijo Jesús? Esto se va a hacer ¿para qué? Para glorificar ¿qué? A mi Padre. ¿Y cuál doctrina predicaba Cristo? La doctrina del Padre. ¿Y hacer la voluntad de quién vino? No la mía, sino del que me envió. Porque Jesús estaba como humano. La pregunta es, ¿por qué es que Jesús tuvo victoria? Aún viviendo en un cuerpo pecaminoso caído, semejante al nuestro. ¿En qué caviló el secreto de la victoria sobre el pecado que obtuvo Jesús? En la oración y estrecha comunión con el Padre. Si hacemos eso nosotros, también podemos vencer como Jesús lo hizo. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que Jesús es el ejemplo a seguir, que sí podemos dejar de pecar. Jesús lo demostró, que aún viviendo en este mundo podemos nosotros obedecer la ley de Dios. Jesús lo demostró, porque para eso se humanizó, para vindicar la ley del Padre y demostrar que sí podemos obedecer en esta tierra la ley de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que está predicando hoy en los púlpitos adventistas? Que proviene de Babilonia. Que es imposible que podamos dejar de pecar. Es imposible que podamos obedecer los mandamientos porque solamente Jesús lo pudo hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Va que bien bonito se oye. Es una verdad sutil pero camuflajeada con error. Es cierto que Jesús obedeció la ley perfectamente y nunca pecó. Pero la otra verdad es que en Jesús nosotros sí podemos obedecer. Porque Jesús lo demostró, aún viviendo en un cuerpo pecaminoso caído en esta tierra. El diablo quiere que nosotros creamos esa mentira, que nadie puede obedecer a Dios y que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios. ¿Saben de dónde viene esa doctrina? De Babilonia y sus hijas. En el catolicismo romano y en el protestantismo apóstata es que se predica esa herejía, que nadie puede obedecer la ley. Por eso es que Cristo vino a cambiarla, porque nadie la podía obedecer. Eso es lo que quiere el diablo meterle a los adventistas que no estudian,
un evangelio tuerto. Pero sí podemos obedecer. Jesús lo demostró. En un cuerpo caído lo demostró y venció al diablo. Pero ¿cuál fue el secreto del poder de Jesús? Vamos a verlo. El poder de Jesús no estaba en él, porque su divinidad fue velada. El poder de Jesús estaba en el Padre y en el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús oraba y estudiaba la Biblia. ¿Cómo Dios va a estudiar la Biblia y orar? ¿A quién le va a orar Dios? ¿Pero por qué Jesús oraba? Porque estaba como hombre. Y los hombres, para poder sujetarlos al poder divino, tenemos que orar. Juan 14:10. Juan 14:10. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? ¿Qué, hermanos? Las obras. O sea, cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, ¿quién lo hizo? El Padre, ¿por medio de quién? De Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿quién lo hizo? El Padre, ¿por medio de qué? De él. Pregunto, ¿Dios también puede hacer grandes maravillas y milagros a través de nosotros, así como hizo con Jesús? ¿Y saben qué dijo Jesús? El que cree, cosas mayores que estas hará, pero en magnitud y en proporción. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? Del que me envió, que era el Padre. Ahora noten, esta cita es más interesante. Juan 5:19. Juan 5:19 dice lo siguiente: respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Nada. Tremendo. Entonces, ¿quién las hacía? ¿Están conmigo, hermanos? No me crean a mí, créanle en lo que está escrito. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo no puede hacer nada. Nada es nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿qué? El Hijo igualmente. Pregunto, hermanos, ¿Jesús resucitó muertos? ¿Quién otros aparte de Jesús resucitaron muertos? Pablo, Eliseo, Elías. ¿Pero por qué? ¿Porque había poder en ellos? No, el Padre, ¿por medio de qué? De ellos. Y saben que la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que solamente cuando pasaban cerca de la sombra de los apóstoles, la gente era ¿qué? Sanada. Pero el poder estaba en Pedro. Había poder en Pedro. Y saben de que cuando llegó a cierto lugar, yo creo que fue en Atenas, dice que le pusieron un nombre de dioses porque creían de que eran dioses que habían venido del cielo a la tierra. Y a uno le querían poner un nombre de un dios griego y a otro de otro. Y saben que allí había oportunidad para que Pedro y los que andaban con él pudieran sacar billete, como los pseudo apóstoles que hay hoy. Paguen $1,000, Dios le va a hacer un milagro. ¿Han visto ustedes cómo sacan billetes? Hace poco vi un pseudo apóstol que en una media hora recogió $200,000. En una congregación de 50,000 personas, diciéndole cada uno traiga, la menor ofrenda es de $1,000. Otros llevaban hasta sus carros, tarjetas de crédito. En media hora $200,000. Tiene poder el diablo en esta tierra, hermano. Ahí hubiera tenido oportunidad Pedro de decir, bueno, traigan billetes, nosotros tenemos poder. Pero ¿saben qué es lo que dijo Pedro y los apóstoles? ¿Por qué nos miran a nosotros? Esto que estamos haciendo no es por nosotros que lo hemos hecho, sino que en el que está en los cielos, el Todopoderoso. Él lo sanó. Juan 10, versículos 17 y 18. La resurrección de Jesús, ¿quién la efectuó? ¿Fue Cristo que resucitó a sí mismo o fue el Padre que lo resucitó?
Vamos a ver lo que dice Juan 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Hay quienes llegan hasta ese pedazo de versículo, pero miren cómo dice abajo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero ¿de dónde se recibió este poder? Lean el versículo, ¿qué dice? Este mandamiento lo recibí ¿de quién? Del Padre. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Para qué nosotros oramos? ¿Para qué sirve la oración? La oración nos capacita para vencer el pecado y la tentación, y para poder estar aptos para recibir las bendiciones de Dios. La oración es un beneficio para nosotros, no para Dios. Dios no necesita que se le ore. La oración sirve para nosotros, para capacitarlos. Los necesitados somos nosotros, no es Dios. Dios no necesita nada. Jesús oraba para sí mismo, para que su humanidad estuviera en jaque y que no se fuera a levantar en deseos pecaminosos, porque Jesús podía pecar si él quería. Y algo muy interesante, se lo voy a recalcar para que no se vayan a confundir. Nosotros somos tentados, ¿de dónde? Vimos hoy en la mañana que la tentación, ¿de dónde se origina? O el pecado, ¿de dónde se origina? La tentación viene de afuera, pero el pecado, ¿de dónde se origina? De la mente. Jesús, ¿por qué nunca permitió que su naturaleza humana se levantara en deseos pecaminosos? ¿Por qué? Si él estaba en cuerpo humano como nosotros. ¿Por qué? Porque su tentación, la tentación de Jesús venían de afuera, no de adentro. En cambio nosotros, la concupiscencia viene ¿de qué? Y Jesús, su mente era santa, pero su naturaleza humana la mantuvo en jaque, porque cada momento oraba al Padre. O sea que ni tan siquiera el pecado le afectó en la más mínima partícula a Jesús. Les voy a explicar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a la tienda y los dan vuelto de más, nosotros por lo menos los quedamos un tantito decidiendo en nuestra mente si lo damos o no. Aunque tengamos buenas intenciones de darlo, pero pensamos por un momento, ¿sí o no? Ahí está actuando nuestra naturaleza carnal. Hay una lucha. Aunque lo devolvemos, pero por un momento pensamos, lo decidimos si lo damos o no. ¿Le han pasado eso a usted? Yo le digo porque me ha pasado. Pensamos. En cambio con Jesús no pasó eso. No lo pensó ni tan siquiera. El diablo no afectó su mente en lo más mínimo. Porque la mente de Jesús estaba blindada con pura oración y estudio de la palabra. Si Jesús no hubiese orado al Padre, el diablo lo hubiese vencido. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Noten cómo dice Camino a Cristo, página 93, párrafo 4. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba a su Padre nueva provisión de fuerza. ¿Cómo? ¿Para qué oraba Jesús? Para tener fuerza. ¿Por qué? Porque si no oraba, su naturaleza humana podía ¿qué? Vencerlo y levantarse. Pregunto, hermano, nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Cuándo las llegamos a obtener? Y estamos al mismo nivel que Jesús. Cuando venimos a Jesús y los entregamos a Él, tenemos ahora la naturaleza divina. ¿En qué sentido? Porque somos partícipes de la naturaleza divina y se nos da el poder de lo alto, ese poder que también tenía Jesús. Ahora, ¿de quién depende a quién alimentar y a quién no? Si yo tengo aquí un león
y tengo aquí otro león, pero al de la derecha le doy de comer una semana bien alimentado y a este no le doy de comer, después de una semana los echo a pelear, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿Ah? El que ha comido. Eso hacía Jesús cuando oraba. Imaginemos lo que Jesús hubiese alimentado su naturaleza carnal. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese sido vencido y se hubiese perdido y también nosotros lo hubiéramos perdido. Jesús oraba. Jesús cantaba. Jesús predicaba la palabra. Y saben de que Jesús siempre que predicaba y enseñaba a los fariseos, ¿saben cómo decía? Como dice el silabario, como dice, así decía, ¿va? ¿Qué decía? Como dice el catecismo, como dice el santo Pepe de Atocha, así decía. ¿Qué es lo que decía Jesús? Escrito está. ¿Usted cree que Jesús era ignorante de las escrituras como somos nosotros? Pero alguien va a decir, que él era Dios. ¿Es verdad que Jesús se podía leer las escrituras porque era Dios? No. ¿Saben qué dice el Espíritu Profecía? Que la mamá María y José desde pequeñito le enseñó la Biblia al niño y la tenía en la mente. Porque Jesús crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Imaginemos lo que Dios el Padre le hubiese entregado a su hijo a padres impíos. María y José influenciaron en el crecimiento e instrucción del niño. Así que Jesús crecía ¿qué? En conocimiento de las escrituras. Y siempre que el diablo venía, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Y hoy, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo decimos nosotros? Fíjese que no sé si está escrito. Voy a llamar al hermano Rafael para que les explique. Hay hermanos que así dicen, ahí andan buscándome. Hermano Rafael, quiero que me explique eso. ¿Y usted por qué les digo? ¿Y usted por qué no se les explica? ¿Creen que todos tenemos la capacidad de conocer la palabra? ¿Tenemos capacidad? Dios le ha dado capacidad a todos nosotros. ¿Usted cree que cuando lo lleven a los tribunales van a andar buscándome a mí? Hoy que estamos en tiempo del paz hay que meter lo que Biblia, pero hoy ¿qué es lo que hacen los hermanos? ¿De qué saben más? ¿De qué saben más? De TikTok, solo basura. Solo basura. Solo payasadas de memen. Nada de Biblia. ¿Usted cree que Jesús cuando les refutaba al diablo y a los fariseos se ponía a contarles un chiste como hacen hoy los predicadores en los púlpitos? ¿Han visto ustedes los predicadores que echan a contar chistes para que la gente ¿Han visto ustedes los predicadores que cuentan chistes? ¿Usted cree que Jesús se ponía a contar chistes cuando refutaba a los fariseos? Les decía, escrito está, y dice que les tapaba la boca a los fariseos. Y saben que el diablo, cuando escuchó de que Jesús le refutaba las tentaciones con escrito está, ¿saben qué es lo que dijo el diablo? Aquí hay poder en escrito está, pues también voy a usar un escrito está yo también. Escrito está, y le cita el Salmo 91. Pero el problema es que el diablo le citó la Biblia torcidamente. Porque el diablo cita la Biblia pero la tuerce y la saca de contexto. Así que tengamos cuidado con aquellos hermanos que aunque son versados en la Biblia, puede ser que estén citando esos versos fuera de contexto y torcido. Tengamos cuidado. Pero para eso tenemos que ser ¿qué? Diestros en las escrituras, pedir sabiduría a Dios, dedicar estudio a la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedica estudio a la palabra a usted? ¿Cuánto tiempo le dedica el estudio a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Ya han leído ustedes el deseo de toda la gente? ¿Cuánto dice que tío oraba? ¿Saben de que para orar no hay necesidad de que los arrodillemos? Aún en el trabajo podemos estar orando. Jesús mentalmente lo hacía, comunicado con el Padre. Dice que cantaba himnos cuando estaba trabajando, porque le ayudaba al papá, era carpintero. Cantaba himnos y dice que tan hermosos que eran los himnos, que todo lo que veía a su alrededor, dice, sentía aquello apacible y aquella gran tranquilidad. Podemos nosotros, aún en un trabajo, podemos nosotros ser luz.
Por muy pervertido que sea la zona donde estamos trabajando, podemos ser luz. Jesús es nuestro ejemplo. Hermanos, Jesús nos demostró que aún viviendo en un cuerpo humano, nosotros podemos vencer el pecado. Porque Jesús tomó nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa para demostrar que sí podemos vencer. ¿Quedó claro este tema, hermano? Amén. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que hasta aquí vamos a llegar y vamos a orar y vamos a dejar por lo menos media hora para que puedan hacer preguntas al grano. Así que vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que sí podemos obedecer y vencer como nuestro amado Salvador lo hizo, aún viviendo en un cuerpo pecaminoso caído. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque en Cristo hay victoria y la clave está en someterse a la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por ese plan de salvación, por esa escalera que tocaba el cielo y se apoyó en la tierra, nuestro amado Salvador. Y que gracias a ese plan de salvación, ángeles trabajan ayudando a los que han de heredar la salvación. Ángeles celestiales que ayudan a tu iglesia en esta tierra para poder vencer a las huestes del mal. Gracias porque nos permitiste estar en este seminario. Gracias porque tu pueblo ha quedado lleno de tu palabra y esperamos que este mensaje nunca se vaya a perder de nuestra mente y que lo podamos aplicar a nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.